Estamos en el mes de mayo y hemos anunciado algunos temas en la escuela dominical como se han venido desarrollando. Hemos hablado de la familia, de la madre, del papel de la madre, del matrimonio, y eso hacemos de año en año. Y hoy vamos a hablar del padre, aunque no es el Día del Padre, ¿no? Pero es importante. Y hay algunos temas que es necesario recordarlos y enfatizarlos y también volverlos a tocar permanentemente, porque así es la palabra de Dios. Todos los días tenemos que mirar y leer y orar sobre aquellas cosas que, aunque ya las hemos leído, es necesario refrescarlas en nuestra mente y en nuestra conciencia. Y por eso estamos tocando esto en estos días. Si nosotros tomamos un manual para la educación escolar, una cartilla para la educación escolar, vemos que hay muchos consejos, pero a veces poco se habla de la disciplina, y cuando se habla de ella, entonces se habla de consejos que a veces algunos son buenos, pero otros están a veces en contra de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Siempre se ha dicho que nosotros, la generación de algunos de nosotros, la mayoría, fuimos criados en un ambiente autoritario y nosotros tenemos que aceptar la supremacía de nuestros padres y las órdenes que nos daban con sumisión y obediencia. Pero algunos dicen que ese ambiente que vivimos hace muchos años era un ambiente demasiado autoritario. Y entonces hoy hay otros consejos y otras maneras de ver la educación. Y hoy en día algunos suponen que el hogar es un ambiente democrático y que desde pequeños los hijos tienen que ser criados en ese ambiente democrático. Y por eso hoy en día a veces hay muchos hijos que tienen o que piensan que tienen los mismos derechos que los papás. Ya ese tiempo donde el papá decía lo que había que hacer y la mamá y los hijos obedecían y se sometían con alegría, parece que se acabó. Ahora los padres están negociando con el hijo. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensa de esto? Y entonces el hogar se ha convertido como en una sociedad de iguales, donde no hay como ciertos límites de autoridad. Pero esa manera de pensar es una filosofía pagana que muchas veces diluye las fronteras de la autoridad. Ahora, cuando uno lee la Biblia, uno encuentra aquí muchos ejemplos. Todas las cosas que nosotros tenemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, son grandes ejemplos de cómo nosotros tenemos que conducir nuestra familia y cómo debemos de ser como padres. Un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento es el rey David. Él fue un padre, tuvo hijos, bastantes. Hace 8 días nos referimos un poco a la historia de uno de sus hijos. Y quisiera hoy ampliar esa historia para que pensemos en ella. David había recibido la aprobación de Dios como rey. Era un rey, un ungido de Dios. Pero no le fue muy bien con sus hijos. No fue tan buen padre que digamos. Antes de su adulterio con Betsabé, porque recordemos que él cometió adulterio,
y del adulterio nació Salomón. O sea, nació un hijo que murió, pero luego Salomón. Pero antes de ese adulterio, David tuvo con una mujer llamada Hagid o Akid un hijo llamado Adonías en Hebrón. Ahí él tuvo 4 concubinas y a cada una tuvo un hijo con él. Uno de esos fue precisamente Adonías. Y parece que Adonías fue un hijo muy mimado del rey David. Cuando David estaba viejo, este hijo quiso apoderarse del reino. Dijo, mi papá ya está viejo, ya ni piensa bien, ya tiene Alzheimer, entonces yo más bien creo que yo debo ser el rey. ¿Cuál fue el error de David con este hijo tan rebelde? Que no ejerció una corrección correcta sobre su hijo Adonías. Primero, vamos a examinar esa educación que le dio David a este hijo. Primero, lo mimó desmedidamente. Vamos a mirar Primera de Reyes capítulo 1. Primera de Reyes capítulo 1, versículo 6. Y en este pasaje vamos a mirar algunos, en este capítulo 1. Primera de Reyes 1, 6. Entonces está hablando de Adonías. Y dice, y su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Podemos pensar entonces que Adonías fue un hijo preferido también, por las características que se describen aquí de este hijo. Era menor que Absalón, pero dice aquí que como hijo menor David nunca lo había entristecido. Buscó satisfacerlo en todas las cosas, que es lo que pasa a veces con los hijos menores. El padre le daba todo lo que él pedía, buscaba ver cómo el niño no se entristeciera. Entonces lo mimó desmedidamente. Segundo, lo crió con un elevado concepto de sí mismo. La escritura dice aquí que este Adonías era muy hermoso, de muy hermoso parecer, ¿no? Está usando un adverbio de cantidad, no está diciendo era hermoso, sino que está en la Biblia y dice que era muy hermoso. Muy buen mozo, muy agradable. Pero resulta que no le fomentaron una sana autoestima, sino una egolatría. Una egolatría es cuando uno se adora a sí mismo, cuando uno adora su propio ego. Probablemente fue uno de esos hijos al que le alababan todo lo que hacía y nunca le dijeron que algunas cosas estaban mal. Y él creció con un sentido de arrogancia extremo. Era un muchacho arrogante, buen mozo, hijo del rey, y todas estas cosas. Jamás le habían dicho, esto está mal así, o le prohibimos que haga esto. Tercero, generó en su hijo un falso concepto de sí mismo. Adonías pensó que él era el centro del universo, ¿no? Porque aquí en el versículo 5 dice, entonces Adonías, el capítulo 1 donde estamos, hijo de Hagí, se rebeló diciendo, yo reinaré, se rebeló. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, o sea, armó su pelotón. Como los padres buscaban que el niño no se incomodara con nada, entonces le dieron más oportunidades, diversiones, más de las que merecía, le dieron demasiados derechos y privilegios,
y el niño creció convencido de que tenía derecho a todo, a cambio de nada. Entonces los padres lo que hicieron fue fortalecerle su narcisismo, ¿no? Parece que Adonías era un narcisista. ¿Qué es un narcisista? Pues eso se basa en una leyenda antigua. Pero el narcisista es el que se mira a sí mismo y dice: yo soy muy inteligente, yo soy muy buen mozo, yo soy muy... todo lo mejor. Y los padres a veces le nutren eso. Centra todo su interés en su propia persona. Es un ser egocéntrico que se cree que reina sobre todos. David entonces convirtió a su hijo en una persona egoísta, que piensa que él es mejor que todos y que primero está su beneficio personal antes que el de los demás. Y por eso decimos entonces que generó en él un falso concepto con toda esa manera de educarlo. Bien, resulta que el ser humano no ha cambiado mucho, porque este problema lo vemos hoy también. En pleno siglo XXI seguimos cometiendo los mismos errores o peores como padres. Salomón, que era el menor, era menor que Absalón y que Adonías, que este hijo. Salomón estaba pequeño. Él era menor todavía más y estaba viendo todas las cosas que estaban sucediendo en su casa y en su hogar. Por eso cuando llegó a ser rey de Israel, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo lo siguiente, dijo: el hijo consentido avergonzará a su madre. Y lo dijo porque tenía un espejo en su hermano mayor y en la manera como el papá lo trataba y lo mimaba y lo consentía. Entonces Salomón dijo: el hijo consentido avergonzará a la madre. De manera que es un error formar hijos que se creen o que creen que el mundo está a sus pies y que ellos tienen derecho a recibir todo, pensando que ellos no deben aportar nada. La palabra del Señor entonces nos dice que nosotros debemos como padre enseñar a nuestros hijos de otra forma. A los hijos hay que enseñarlos a no ser egoístas, a que aprendan a dar antes que a recibir. Eso es lo primero que vemos en David como padre, en su educación. En segundo lugar, David nunca lo corrigió, porque ya vimos aquí en el versículo 6 que la Biblia dice que David nunca le dijo: bueno, ¿y usted por qué actúa así? Por temor a que el niño se enojara o se ofendiera o se entristeciera. Entonces, Adonías se formó sin límites. Y hoy en día a veces uno ve niños que parece que no tienen límites, ¿no? Los padres los dejan que hagan lo que quieran, desde pequeños arman unos berrinches, gritan, zapatean, bueno, hacen lo que quieren y los padres no les dicen nada. Pero amar a los hijos no es darles gusto en todo, sino hacer aquello que es lo más conveniente para su formación. Así no sea lo más agradable para ellos, pero uno es el que está tomando las decisiones y uno tiene que decidir qué es lo que le sirve al hijo, no lo que el hijo le diga. Hoy es común ver a muchos padres con una actitud permisiva hacia sus hijos. Entonces, estos padres permisivos buscan es complacer todo el tiempo a los niños, no ponerles límites ni obligarlos a cumplir normas ni reglas. Y los hijos crecen sin ninguna claridad sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, sobre todo antes de los 6 años. Ellos crecen sin una concepción clara de lo que es correcto, de lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer.
De manera que crecen confundidos porque los niños antes de los 6 años pues no tienen bien desarrollado el discernimiento del bien y del mal. Y uno como papá tiene que decirle, hiciste mal. Y alabarlo cuando hace lo bueno. Ahora sí hiciste bien. Entonces, se dice que un padre eficaz es el que expresa su amor hacia sus hijos tratándolos con cariño y amabilidad, pero sin dejar de disciplinarlos. Un padre inteligente y eficaz es el que ama a sus hijos, pero aplica disciplina también porque están en formación. Hace cumplir las normas y si es necesario el castigo ante la desobediencia lo aplica también de una manera prudente y correcta, que es una cosa que hoy en día tampoco existe ya casi, ¿no? Uno lo llegan a encontrar castigando al hijo, dándole por ahí una nalgada y de una vez viene la policía y se lo lleva, hermano, para la modelo. Es algo triste. Pero son errores que se están cometiendo. ¿Qué hizo David entonces? Como ya estamos diciéndolo aquí. Él fomentó en él una manera de pensar muy arrogante, muy orgullosa, nunca lo corrigió. El hijo se formó sin límites. Y eso hizo que no madurara espiritualmente. Como sus padres nunca le exigieron, él no desarrolló entonces el sentido de disciplina y autocontrol, sino que cuando quería algo lo exigía y esto y tienen que dármelo y el papá corría a dárselo. Y parece, hermano, que Adonías poco quería a su papá realmente, porque muchas veces, la Biblia lo dice, la demasiada permisividad puede ser interpretada por los hijos como que hay cierto desinterés y una falta de amor hacia ellos. Porque el hijo dice, bueno, yo hago lo que quiere, mi papá nunca se mete, nunca me dice si está bien o está mal. De manera que, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón también dijo lo siguiente, dijo, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Porque David estaba en su hogar viendo a sus hermanos y viendo todo lo que estaba sucediendo. Y es muy triste ver hijos que a veces hoy en día se enfrentan a sus padres. Y algunos hasta les alzan la mano. Y cuando llega a suceder una cosa de esas, a veces hay padres que no tienen un carácter firme y se dejan amedrantar porque como las teorías modernas de la educación dicen, no, mucho cuidado con regañarlo, con corregirlo muy fuerte, etcétera, etcétera. Cuidado porque usted puede traumatizar a su hijo. Entonces, hoy en día lo que hay es, para corregir a un hijo, lo que hay que hacer es corregirlo, pero con súplicas, rogándoles obediencia, pidiéndoles excusas por las órdenes que se le dan. Y con esa actitud entonces los padres transmiten una imagen de debilidad, como si fueran padres miedosos, intimidados. Y ahora, ¿cómo le digo y cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo para que no se enoje? Y eso coloca a los padres en una posición de inferioridad que no inspira el respeto muchas veces. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dijo algo en el Proverbio 29:17. Proverbio 29:17. Proverbio 29:17. Que ya lo hemos mencionado aquí este mes. ¿Qué dijo Salomón inspirado por el Espíritu Santo? Proverbios 29:17. Dijo, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Eso no se cumplió con Adonías. Ya grande, cuando él creció con ese tipo de formación que le dio el papá, cuando ya
estaba grande, creyó que el reino le pertenecía por derecho propio. Dijo, mi padre ya está viejo, ya va a morir. Yo soy el mejor de todos los que están aquí. Soy el más buen mozo. Parece que mi papá me aprobó todo lo que me dijo. Yo creo que yo debo ser el rey. Y sin ningún respeto pasó por encima de la autoridad de su padre. Despreció a su padre al verlo viejo e inválido y se creyó con el derecho de hacerlo a un lado, porque así había sido criado. Entonces tenemos al rey David en su etapa final, en la etapa final de su vida, recibiendo la retribución por su ineficacia como padre, por ser un mal padre educando a su hijo. Y la escritura no dice que David se arrepintió de ese pecado, de malcriar a su hijo. Se arrepintió del adulterio con Betsabé y de otros pecados, pero nunca reconoció que él fue un padre alcahuete. Otro aspecto de eso es que tampoco le enseñaron a Adonías los auténticos valores de la religión verdadera. Cuando hablo de religiones ellos eran judíos, entonces la religión era el Antiguo Testamento. Y mire usted que años atrás, un pastor ya viejo me contaba que tristemente los hijos de algunos pastores ya no asisten a la iglesia ni tienen ningún testimonio cristiano por culpa de sus mismos padres. Cuando yo tenía los hijos pequeños, yo escuchaba que había un dicho que decía entre los pastores que decía, hijo de pastor lo peor. ¿No? Gracias a Dios Dios me libró porque me ha dado hijos respetuosos y los hermanos los conocen. Pues no serán los últimos modelos, pero bueno, Dios los ha bendecido y Dios me ha ayudado con eso para dar un buen testimonio como familia. Pero había esa idea y hay esa idea, eso es triste, niños pequeños que fueron educados en el Evangelio, apenas crecieron, fueron a la universidad y se retiraron, ahora no van a ninguna iglesia y el papá era pastor. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Adonías conoció como judío la ley de Dios desde niño. Por ejemplo, en Primera de Reyes 2:3-4, Primera de Reyes 2:3-4, uno allí encuentra referencias a esto. Primera de Reyes 2, que es donde estuvimos hace rato, Primera de Reyes 2, aquí dice lo siguiente, ya va a morir David y está preparando a Salomón. Y dice en el versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, le dice David a Salomón, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces Adonías conocía del Antiguo Testamento. Pero como fue un hijo mimado, a quien le pasaron por alto sus faltas, siendo grande, él intentó usar la religión para su provecho personal, porque siempre pensó que él todo lo merecía y que tenía derecho a todo. Y por eso él usó la religión para sus propias ambiciones. Primera de Reyes, en el capítulo 1, ahí donde estamos atrás, en el versículo 50.
¿Qué pasó? Los que hemos leído esa historia, Adonías se rebela, forma un pelotón y quiere tomar el reino a la fuerza. David lo supo y dijo, no, mi sucesor es Salomón, no Adonías, y lo nombra como su sucesor. Cuando ya lo nombra como sucesor, Adonías se da cuenta del pecado de rebelión que había cometido y tiene miedo. ¿Y qué hace? Aquí en el versículo 50 dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Los cuernos del altar eran como las 4 esquinas del mesón donde se sacrificaban los animales, donde el sacerdote hacía los sacrificios, como las 4 esquinas. Y nosotros sabemos que cuando se sacrificaba allí como ofrenda por el pecado, pues eso era un lugar simbólico donde se recibía gracia y perdón. Y era considerado también un lugar donde a través del sacrificio uno recibía la misericordia. Entonces Adonías, teniendo miedo, fue y se metió y se agarró de una de los esquinas del altar. Y por supuesto lo hizo para que no lo mataran, porque eso era muy atrevido hacer una cosa de esas. Sin embargo, ese lugar era para gente que se iba a arrepentir, no para los traidores ni homicidas. Y Adonías entonces era culpable de traición, merecía la muerte. Cuando Salomón supo eso, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dice el versículo 51? Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Pues se ha asido, o sea, se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo, porque el pecado de rebelión era castigado con la muerte. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, lo perdonó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sigue la historia? Dice que este Adonías, a pesar de toda esta historia, era necio, porque así había sido formado. Y él pasó por encima del temor a Dios. Ya él se dio cuenta que el verdadero rey iba a ser su hermano Salomón. Él era el ungido de Dios, el sucesor de la corona. Además, Salomón le había perdonado la vida, pero él siguió con su pretensión de querer ser rey. Y no había madurado en ese asunto porque sus padres no le habían enseñado. Como estaba acostumbrado a salirse con la suya, pensó que no era justo eso que había pasado, perder el trono. Por lo tanto, algo tenía que quedarle de su padre. Entonces hizo un plan. De manera que le hizo a su madre, a su madrastra, Betsabé, una petición sorprendente que está en el capítulo 2, versículo 13. Mire lo que hizo Adonías. Entonces Adonías, hijo de Jaqui, vino a Betsabé, madre de Salomón. Y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. O sea, sigue con su necedad. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición.
no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac Sunamita por mujer. ¿Y quién era Abisac Sunamita? Ahí atrás en el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, una hoja atrás, al comienzo de este libro de Reyes. Dice lo siguiente: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac Sunamita. Y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo relaciones sexuales, obviamente por su edad. Pero esta joven virgen hermosa fue la que pidió a Adonías por mujer. Es decir, él dijo, yo ya perdí el reino, casi me matan después de esta revolución que hice. No, pero yo no puedo perder todo, algo me tiene que quedar. Entonces fue y le dijo a Betsabé que por favor intercediera por él para que tuviera por esposa a Abisac. ¿Y qué hizo Betsabé? Como era una madrastra alcahueta, quiso facilitar amores prohibidos. Así que llevó ante el rey el pedido, versículo 19. Leámoslo, versículo 19. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Entonces Salomón, cuando le hacen esa petición, él interpreta que eso es una jugada más de Adonías en su arrogancia y una insistencia en sus propósitos de querer ser el rey y de aspirar al trono. Así que entonces Salomón le dio la orden a su general de que hiciera algo que está en el versículo 22. ¿Qué dice? Dice, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pide a Abisac Sunamita para Adonías? ¿Por qué me pides eso? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, el general, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Es decir, lo mató a Adonías. Terrible. Y lo mismo le pasó al general que estaba al frente de la rebelión. El general también fue al lugar de adoración y se agarró del altar a ver si se salvaba de la muerte. Y a ese sí no lo perdonaron, lo sacaron en rastra de allí y lo mataron. Ahora, todo este asunto, hermano, es por lo siguiente. Debemos enseñar a nuestros hijos que
La religión no es cosa de juego, no es un refugio para amparar nuestras iniquidades, porque eso de meterse al tabernáculo o al templo, a abrazar allá eso y a agarrarse allá, amarrarse allá para ser liberado, eso indica que realmente estaba usando la religión para su propio pecado. Entonces, los hijos deben entender que la verdadera religión es para agradar a Dios y temer a Dios, no es para nuestra irresponsabilidad. Y Dios no tiene la obligación de concedernos todos nuestros caprichos. Por eso, Salomón más tarde, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió en Proverbios 22:15. ¿Qué escribió? Proverbios 22:15. Proverbios 22:15, mire lo que escribió Salomón, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Él está diciendo aquí que la necedad es una inclinación a veces fuerte en los niños pequeños. Son necios y hay que andarles con juicio y con disciplina, si no, no se van a corregir. Siempre he oído decir, ya para terminar, hermanos, que cuando uno se casa, uno no está preparado para ser padre. Y en algún sentido eso es cierto, ¿no? Como padres hemos cometido serios errores al ser guiados más por nuestras apreciaciones personales que por la palabra de Dios. Y muchas veces cometemos el error de que ni siquiera oramos y buscamos sinceramente a Dios para pedirle su dirección y para pedir dirección en su palabra, de tal manera que en vez de hacer eso buscamos saber qué consejos nos dan en otras partes o las corrientes filosóficas educativas modernas y no vamos a lo que dice la Biblia y ponemos atención a lo que dice la Biblia y no oramos para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para educar a nuestros hijos como debe ser. Menos mal que nosotros tenemos un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Si hemos fallado, podemos ir a Él en busca de guía y dirección. Si usted tiene niños pequeños y logra caer en cuenta de estas cosas, reconozca que es una bendición que usted esté entendiendo estas cosas hoy, porque es una oportunidad que Dios le está dando para que usted sea un padre inteligente y sepa formar a sus hijos. Porque hermano, tristemente en la iglesia también se ve, no solo en esta, sino en otras iglesias. Uno ve a veces padres que tienen la Biblia, saben de Dios, conocen el Evangelio, pero son pésimos padres en la educación de sus hijos, son alcahuetes, no disciplinan, son consentidores de sus hijos, no ejercen autoridad, son un desastre como padres. Y eso se cosecha con el tiempo. Ahora, si sus hijos son mayores, pues esta es la época que todavía se puede hacer muchas cosas, aunque es tarde. Pero podemos con la ayuda de la gracia de Dios orar, ayudar, aconsejar, dar testimonio de Cristo a ellos con la confianza de que nuestro Señor les puede cambiar el corazón si hay problemas con hijos grandes, como el caso de Adonías. De manera, hermanos, que usted como papá, usted ve con honda preocupación este asunto y usted ora a Dios para que el Señor le dé sabiduría a fin de aplicar lo que su palabra nos enseña. Usted tiene que guiarse por la palabra y mirar lo que la Biblia dice y en consecuencia educar de esa forma, no de otra forma. No es lo que dijo el último científico de la última educación, del último conocimiento de la pedagogía escolar y de lo último. Bueno, esas cosas pueden ser ciertas,
pero tenemos que seguir con lo que dice la Biblia, porque es que la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. O sea, Dios no dejó cosas aquí para que en este tiempo nosotros dijéramos, no, pues lo que pasa es que eso fue hace 5.000 años. No, este es un libro viejo. Yo más bien voy a actualizarme con otras cosas para ver cómo puedo educar a mis hijos. Porque la misma escritura dice que la palabra de Dios es viva y verdadera y es permanente para todos los tiempos. Entonces, la pregunta, nosotros oramos para que Dios nos dé sabiduría a fin de aplicar esta palabra a la educación de nuestros hijos. Y si alguien no lo ha hecho, debe empezar a hacerlo. Entonces, uno tiene no hacer las de David, sino reconocer uno su pecado, clamar a Dios, pedirle al Señor que nos dé toda la sabiduría y la habilidad para que con su gracia nosotros podamos cumplir con esta tarea, ¿no? Y todos los padres que ya tienen hijos grandes sabemos que hemos cometido errores grandes y a veces hemos tenido que pedirle perdón a los hijos, que esa es otra cosa. Hay que pedirle perdón a los hijos a veces, porque nosotros no hemos hecho bien las cosas para que no sigan en el error. ¿Sí? Pero estamos como padres haciendo eso. Vamos a orar, hermanos.